mujer despierta de un coma de 20 años. Y su primera palabra desencadena una investigación policial. Hola, bienvenido. Suscríbete, activa las notificaciones y prepárate para disfrutar de una historia increíble. Una madre despierta de un coma de 20 años pronunciando el nombre de su hija desaparecida. Lo aterrador no es que la niña se esfumara sin dejar rastro hace 15 años, es que alguien idéntico a ella ha estado visitando el hospital cada noche, dejando rosas blancas y susurrando secretos que podrían destruir a las familias más poderosas de México. La verdad que esta madre descubrió antes de su accidente fue tan peligrosa que intentaron matarla. Ahora que ha despertado, los mismos que la silenciaron harán lo imposible por mantener oculto un secreto que involucra niños desaparecidos, un orfanato en llamas y una conspiración que alcanza los más altos círculos del poder. Pero hay algo que ellos no saben: el amor de una madre puede dormir 20 años, pero nunca muere. La madrugada se deslizaba silenciosa por los pasillos del Hospital General de la Ciudad de México. El único sonido era el pitido monótono de las máquinas y los pasos cansados de la enfermera Carmen Ruiz, quien realizaba su última ronda antes del cambio de turno. Al pasar frente a la habitación 218, algo llamó su atención. El monitor cardíaco de Guadalupe Sánchez, la paciente que llevaba 20 años en coma, mostraba alteraciones sutiles pero significativas. «Ave María Purísima», susurró Carmen, persignándose mientras corría hacia la estación de enfermeras. «Doctora Ramírez. Venga rápido». La luz amarillenta del hospital iluminaba el rostro de Guadalupe, una mujer que el tiempo había congelado en sus 35 años. Sus párpados comenzaron a temblar, como si luchara por despertar de un sueño demasiado largo. Miguel Sánchez, su hermano menor, dormitaba en la sala de espera como lo había hecho casi cada noche durante 2 décadas. Su rosario, gastado por años de oraciones, se balanceaba en su mano mientras la doctora Ramírez lo sacudía suavemente. «Don Miguel, despierte», su hermana. Los ojos de Guadalupe se abrieron lentamente, adaptándose a una realidad que había cambiado drásticamente desde la última vez que lo cerró. Su mirada, confundida y asustada, recorrió la habitación hasta que sus labios resecos se movieron con esfuerzo. «Isabela». Esa única palabra, pronunciada con una mezcla de amor y desesperación, hizo que Miguel palideciera. El nombre de su sobrina, desaparecida hace 15 años, era como un fantasma que regresaba para atormentarlos. «Tranquila, señora Sánchez», intentó calmarla la doctora, pero Guadalupe agarró su bata con una fuerza sorprendente. «Mi hija, ella está viva, la vi». Sus palabras salían entrecortadas, mezcladas con lágrimas. «Estaba aquí, todas las noches, me hablaba». «Lupita», Miguel se acercó tembloroso a la cama, «has estado dormida mucho tiempo. ¿Dónde está mi niña?». Los ojos de Guadalupe se clavaron en su hermano con una lucidez aterradora. «¿Por qué no está aquí?». «Isabela». El grito desgarrador hizo que las enfermeras se estremecieran. Miguel retrocedió, el peso de 15 años de culpa visible en cada arruga de su rostro. «Hermana». Comenzó, pero las palabras se ahogaron en su garganta. «¿Cuánto tiempo?», exigió Guadalupe, su voz temblando. «¿Cuánto tiempo he estado así?». «20 años», respondió la doctora Ramírez suavemente. «Estamos en 2024». El rostro de Guadalupe se transformó con horror. «No. No, mi Isabela tenía solo 5 años, mi bebé». «Señora», intervino una voz desde la puerta. Un hombre de mediana edad mostraba una placa policial. «Soy el detective Ramírez. Llevamos 15 años buscando a su hija». «¿15 años?». Guadalupe miró a Miguel, quien había caído en una silla, sollozando. «Miguel, ¿qué pasó con mi hija?». «Desapareció», susurró él. «Un día, simplemente, se fue. Dejó una nota diciendo que había descubierto la verdad sobre tu accidente». «¿Accidente?». La palabra pareció despertar algo en la mente de Guadalupe. Imágenes fragmentadas comenzaron a inundar su conciencia: un coche negro siguiéndola, un mensaje amenazante, documentos escondidos en su departamento. «Eras periodista», explicó el detective. «Estabas investigando algo grande». La noche del accidente,
Llamaste a la estación de policía diciendo que tenías pruebas de... No, interrumpió Miguel bruscamente. Los médicos dijeron que no debemos alterarla con... Pero Guadalupe ya no escuchaba. Sus ojos se habían fijado en el noticiero que pasaba en la pequeña televisión de la habitación. La presentadora hablaba sobre Fernando Vargas, el recién nombrado candidato a la presidencia. Ese hombre, susurró Guadalupe, su voz cargada de un terror repentino. Él estaba allí, la noche del accidente. El silencio que siguió fue ensordecedor. El detective sacó su libreta mientras Miguel parecía hundirse más en su silla. Hay algo más, añadió la enfermera Carmen, su voz temblando. Durante los últimos meses, algunas noches, encontrábamos flores frescas en su habitación. Nadie sabía quién las dejaba. Rosas blancas, murmuró Guadalupe, lágrimas corriendo por sus mejillas. El perfume. Isabela siempre olía a rosas blancas. El detective miró significativamente a sus compañeros en la puerta. Miguel se levantó abruptamente, como si quisiera huir. Lupita, dijo con voz quebrada, hay algo que debes saber, sobre la noche que Isabela desapareció. Los monitores comenzaron a pitar con más intensidad mientras Guadalupe sentía que el mundo giraba a su alrededor. 20 años perdidos, una hija desaparecida, un accidente que no fue accidente, y un hermano que parecía cargar el peso de demasiados secretos. Mi niña está viva, afirmó con una certeza que hizo que todos en la habitación se estremecieran. Ha estado visitándome, protegiéndome. Y ahora voy a encontrarla. El amanecer pintaba el cielo de Ciudad de México cuando la doctora Ramírez entró en la habitación 218 con los resultados de los primeros estudios. Encontró a Guadalupe sentada en su cama, sus ojos fijos en un periódico amarillento de hace 15 años. El titular le atravesaba el corazón: adolescente desaparece sin dejar rastro, policía sospecha fuga voluntaria. Es mentira, susurró Guadalupe, arrugando el periódico. Mi hija nunca se hubiera ido así, no sin una razón. Miguel entró con un café de Sanborns y pan dulce, intentando mantener una normalidad que se hacía añicos con cada nueva revelación. Pero antes de que pudiera hablar, el detective Ramírez apareció con una caja de cartón desgastada. Encontramos esto en el archivo de casos sin resolver, dijo, colocando la caja sobre la cama. Son las pertenencias de Isabela, y algo más. Con manos temblorosas, Guadalupe sacó un diario de pasta morada. Al abrirlo, el aroma a rosas blancas inundó la habitación. La letra de su hija, esa mezcla de cursiva infantil y determinación adolescente, llenaba las páginas. 10 de marzo, 2009. Hoy encontré algo en el ático. Mamá lleva 10 años en coma, y todos dicen que fue un accidente, pero los documentos que encontré cuentan otra historia. El tío Miguel esconde algo. Lo veo en sus ojos cuando menciono el nombre de Fernando Vargas. ¿Por qué palidece cada vez que aparece en las noticias? ¿Por qué guarda recortes de periódicos sobre él en una caja bajo su cama? Miguel intentó arrebatar el diario, pero Guadalupe lo apartó con fiereza. El detective observaba cada reacción. 15 de marzo, 2009. Seguí al hombre que visita al tío Miguel cada mes. Lo escuché mencionar, el pago mensual, y mantener el silencio. ¿Silencio sobre qué? Hoy busqué en el antiguo escritorio de mamá. Encontré una memoria USB escondida dentro de su Virgen de Guadalupe de cerámica. Mañana la revisaré. La última entrada estaba fechada el día de su desaparición. 20 de marzo, 2009. Ahora lo sé todo. Los videos en la USB, mamá no estaba investigando solo corrupción. Era algo peor, mucho peor. Fernando Vargas no es quien dice ser. Los niños desaparecidos, las adopciones ilegales, el orfanato incendiado. Tío Miguel es parte de esto. Lo ha sido desde el principio. El accidente de mamá no fue para silenciarla a ella, fue una advertencia para él. Si estás leyendo esto, mamá, perdóname por no estar ahí cuando despiertes. Pero tengo que terminar lo que empezaste. Tengo que protegerte, como tú me protegiste a mí. PD, la verdad está donde las rosas blancas nunca mueren.
El silencio que siguió fue roto por el sonido del celular de Miguel. Al ver el número, su rostro perdió todo color. Después de 20 años, dijo la voz al otro lado de la línea, lo suficientemente alto para que todos escucharan, tu hermana despierta justo cuando Vargas está a punto de ser presidente. ¡Qué conveniente! No he dicho nada, susurró Miguel, temblando. Asegúrate de que siga así. Recuerda quién tiene las fotos de esa noche. La llamada se cortó. Miguel se derrumbó en la silla, lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento, Lupita, sollozó. Lo siento tanto. No tuve opción. Isabela descubrió la verdad y yo. ¿Qué hiciste? La voz de Guadalupe era apenas un susurro. La ayudé a escapar, respondió finalmente. Pero no sé dónde está. Solo sé que está viva, y que tiene todas las pruebas. El detective Ramírez sacó algo más de la caja, una rosa blanca recién cortada. Esto estaba en la recepción del hospital esta mañana, dijo. Con una nota, las mentiras tienen espinas, la verdad tiene raíces, punto. Guadalupe apretó el diario contra su pecho, mientras una certeza crecía en su corazón, su hija no solo estaba viva, estaba más cerca de lo que todos pensaban. Y la verdad que había descubierto era tan peligrosa que había preferido desaparecer a revelarla. Los monitores cardíacos comenzaron a pitar con más intensidad mientras una memoria intentaba emerger del abismo de sus 20 años perdidos. Algo sobre una noche lluviosa, un orfanato en llamas, y el llanto de niños que nadie volvió a ver. La mañana siguiente llegó con una noticia que sacudió el Hospital General. La habitación 218 estaba vacía, las sábanas revueltas y la silla de ruedas que habían dejado junto a la cama también faltaba. En el buró, una rosa blanca descansaba sobre una nota escrita con letra temblorosa, donde las rosas nunca mueren. Ahí empezó todo. El detective Ramírez encontró a Miguel en el antiguo orfanato Santa Rosa, un edificio abandonado en las afueras de Coyoacán. Las paredes, ennegrecidas por el incendio de hace 20 años, se alzaban como testigos silenciosos de una tragedia que nunca encontró justicia. El olor a madera quemada aún persistía, mezclándose con la humedad y el abandono. ¿Cómo supiste que vendría aquí?, preguntó el detective, mientras sus pasos resonaban en los pasillos vacíos. Porque aquí fue donde todo comenzó, respondió Miguel, su voz quebrándose. Lupita era reportera de casos sociales para El Universal. Comenzó investigando irregularidades en las adopciones. Al principio parecían solo errores administrativos, pero luego descubrió algo más oscuro. Niños que desaparecían sin dejar rastro, papeles falsificados, familias desesperadas buscando respuestas. Y Vargas era entonces director del DIF estatal, completó el detective, iluminando con su linterna las paredes descascaradas. El perfecto candidato presidencial, ¿no? Miguel rió amargamente. Directo, honesto, defensor de los derechos de los niños, si la gente supiera. Un ruido los alertó. Al doblar un pasillo, la luz de la linterna reveló a Guadalupe en su silla de ruedas, frente a un mural de fotos antiguas parcialmente chamuscadas. Sus manos temblorosas acariciaban los rostros sonrientes de niños que nunca volvieron a verse. Los reconocí, susurró sin voltearse, su voz cargada de dolor. Durante 20 años, en mis sueños, vi sus rostros. Los niños que nadie reclamó, porque sus verdaderas familias nunca supieron dónde buscar. Se acercó a una fotografía en particular, una ceremonia de adopción. Fernando Vargas, 20 años más joven pero con la misma sonrisa calculadora, entregaba un bebé a una pareja evidentemente adinerada. En el fondo de la imagen, casi imperceptible, una joven enfermera observaba la escena con una mezcla de horror y determinación. María Dolores González, dijo Guadalupe, su voz temblando. La enfermera que me ayudó a investigar. Me contactó en secreto, me pasaba información. La encontraron muerta en su departamento una semana después del incendio. Suicidió, según los reportes oficiales, añadió el detective, revisando sus notas. Mentira, la voz de Guadalupe se endureció. Como el incendio. Como mi accidente. Como la desaparición de Isabela. Todo perfectamente planeado para ocultar la verdad.
Miguel se arrodilló junto a la silla de su hermana, sus ojos llenos de lágrimas contenidas durante décadas. Vargas me amenazó, Lupita. Dijo que si no cooperaba, tú nunca despertarías. Que tenía médicos en su nómina. ¿Y cuando Isabela encontró las pruebas? ¿Qué pruebas, Miguel? La pregunta sonó como una súplica. Videos de las entregas, documentos falsificados, una lista de nombres. Pruebas de que el orfanato era solo una fachada. Vendían bebés al mejor postor. Familias ricas de México, Estados Unidos, Europa. Y cuando algún periodista o investigador se acercaba demasiado, un crujido interrumpió su confesión. Entre los escombros del que fuera el altar de la capilla del orfanato, algo brillaba débilmente, un medallón de la Virgen de Guadalupe, ennegrecido por el fuego pero intacto. Al abrirlo con manos temblorosas, encontraron una pequeña memoria USB. La USB del diario, susurró Guadalupe, reconociéndola. Isabela la escondió aquí, sabía que algún día vendríamos. Antes de que pudieran tomarla, una voz familiar resonó en el pasillo, haciendo que el eco multiplicara sus palabras. Después de tanto tiempo, la familia reunida de nuevo. ¡Qué conmovedor! Fernando Vargas emergió de las sombras, su traje Armani de $3,000 contrastando grotescamente con la decadencia del lugar. 2 hombres armados lo flanqueaban, sus armas brillando bajo la luz mortecina que se filtraba por las ventanas rotas. Lupita, tan hermosa como hace 20 años, sonrió sin que la sonrisa llegara a sus ojos. ¿Sabes? Tu hija tiene tus mismos ojos. La misma mirada desafiante cuando descubre algo que no debería. ¿Dónde está? La voz de Guadalupe temblaba de rabia contenida. Más cerca de lo que crees. De hecho, Vargas hizo una señal y una tercera figura apareció desde las sombras del pasillo. El detective Ramírez contuvo el aliento. Miguel dejó escapar un sollozo de reconocimiento. ¿Y Guadalupe? Guadalupe sintió que 20 años de ausencia se condensaban en un solo instante de claridad devastadora. La mujer que emergió de las sombras tenía los mismos ojos que ella recordaba en una niña de 5 años, pero ahora cargados con el peso de 2 décadas de secretos. Llevaba un uniforme de enfermera del Hospital General y en su gafete se leía un nombre que hizo que todas las piezas encajaran con un clic casi audible. Carmen Ruiz, la enfermera que me cuidó durante 20 años. Hola, mamá, dijo Isabela, su voz mezclando amor, dolor y una determinación férrea. Perdóname por mentir todos estos años. Era la única forma de mantenerte a salvo, mientras reunía las pruebas para destruirlo. Sus ojos se clavaron en Vargas con un odio que solo 20 años de espera podían alimentar. Lembrete, manteré yo 7.000 caracteres en Nao perderé yo foco emocional. Capítulo 4. El tiempo pareció congelarse en el antiguo orfanato. El aire cargado de polvo y recuerdos se volvió denso mientras madre e hija se miraban a través de 20 años de ausencia. Todo este tiempo, susurró Guadalupe, su voz quebrándose, estuviste ahí, cuidándome, ¿y yo? Cada noche, respondió Isabela, sin apartar la mirada de Vargas. Cada guardia nocturna, cada turno extra, esperando el momento en que despertaras. Pero tenía que ser cuando tuviéramos todas las pruebas. Vargas aplaudió lentamente, el sonido resonando como disparos en el edificio abandonado. Conmovedor, realmente conmovedor. La dedicada enfermera Carmen Ruiz, o debería decir, la pequeña Isabela Sánchez. ¿Sabes cuánto nos costó encontrarte cuando desapareciste? Y todo el tiempo, estabas frente a nuestras narices. Como María Dolores, respondió Isabela, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. La enfermera que intentó ayudar a mi madre. La que, se suicidó, con las manos atadas a la espalda. El detective Ramírez movió lentamente su mano hacia su arma, pero uno de los guardias de Vargas lo notó. Yo no haría eso, detective, sonrió Vargas. Verá, en este momento, varios expedientes están siendo enviados a todos los medios del país. Casos de corrupción que involucran a jueces, políticos, empresarios, familias, respetables, que compraron bebés en este mismo lugar. A menos, continuó, sacando un teléfono, que obtengamos cierta memoria USB en los próximos 5 minutos.
Es fascinante cómo la tecnología antigua puede causar tanto caos, ¿no creen? Miguel dio un paso adelante, temblando. Los videos, las grabaciones de las entregas. Y la lista, añadió Isabela, su voz cortante como navaja. La lista completa de los niños vendidos. Sus verdaderos nombres, sus familias biológicas. 20 años de tráfico de bebés documentados por María Dolores antes de su muerte. Guadalupe observaba a su hija, reconociendo en ella la misma determinación que una vez la llevó a investigar este caso. Por eso estudiaste enfermería, por eso creaste una nueva identidad. Tenía que proteger las pruebas, respondió Isabela. Y protegerte a ti. Sabía que si despertabas, vendrían a terminar lo que empezaron hace 20 años. Pero ahora, interrumpió Vargas, su falsa amabilidad desvaneciéndose, el tiempo se acaba. La USB, por favor. El detective Ramírez miró su reloj. 3 minutos. Isabela dio un paso hacia su madre, sus ojos suplicando comprensión. Durante 20 años, cada noche junto a tu cama, te contaba todo. Sabía que podías escucharme. Te hablé de cada prueba que encontraba, cada conexión que establecía. Los expedientes están programados para liberarse automáticamente, presionó Vargas. 2 minutos. Te hablé sobre el verdadero responsable, continuó Isabela, ignorándolo. Sobre quién ordenó tu accidente, quién realmente dirigía todo esto. Guadalupe cerró los ojos, fragmentos de memorias emergiendo como piezas de un rompecabezas macabro. Las conversaciones nocturnas que escuchó durante su coma, las confesiones susurradas de su hija, la verdad que había estado ahí todo el tiempo. Sus ojos se abrieron de golpe, fijándose en Miguel. Tú. Miguel palideció, retrocediendo. Lupita, yo. No eras una víctima, susurró Guadalupe, el horror de la realización pintado en su rostro. Eras parte de esto desde el principio. Vargas no te amenazó, trabajabas para él. 1 minuto, anunció Vargas, sonriendo. El accidente, continuó Guadalupe, las memorias fluyendo ahora como un río imparable. No fue para silenciarme, fue para protegerte a ti. Yo había descubierto tu participación. Era por el bien de la familia, explotó Miguel. ¿Crees que ser mecánico me permitió pagar tu tratamiento durante 20 años? Los mejores doctores, las mejores enfermeras. 30 segundos, cantó Vargas. Isabela apretó el medallón en su mano. ¿Quieres la USB, Vargas? Ven por ella. 10 segundos. El caos estalló en un instante. Las luces se apagaron de golpe, sumiendo el orfanato en la oscuridad. Disparos iluminaron el pasillo como relámpagos. Y en medio de la confusión, una voz gritó. Policía Federal. Nadie se mueva. La oscuridad en el orfanato se quebró con el destello de las linternas policiales y el caos de voces y pasos apresurados. Cuando las luces de emergencia se encendieron, la escena había cambiado dramáticamente. Vargas y sus hombres estaban rodeados por un equipo de la Policía Federal, el detective Ramírez sostenía su placa en alto. ¿E Isabela? Isabela sonreía por primera vez en 20 años. Llevamos 6 meses preparando este momento, dijo el detective. Desde que, Carmen Ruiz, me contactó con las primeras pruebas. Miguel intentó aprovechar la confusión para escapar, pero se encontró cara a cara con Guadalupe, que había maniobrado su silla de ruedas para bloquear el pasillo. Mi propio hermano, susurró ella, cada palabra cargada de dolor. ¿Cuántos niños, Miguel? ¿Cuántas familias destruidas? No lo entiendes, respondió él, su rostro desencajado por el pánico. Al principio era solo llevar registros, manejar el papeleo. Cuando me di cuenta de la verdadera operación, ya era tarde. Estaba demasiado involucrado. Y mi accidente, la voz de Guadalupe temblaba. ¿También fue demasiado tarde para evitarlo? Eras mi hermana. Se suponía que solo te asustarían, que abandonarías la investigación. Pero el conductor se pasó de la raya. Cuando entraste en coma, Vargas me ofreció un trato, financiaría tu tratamiento a cambio de mi silencio y colaboración.
Isabela se acercó, su uniforme de enfermera ahora un recordatorio de 2 décadas de paciencia y planificación. ¿Y cuándo descubrí la verdad? ¿También pensabas entregarme a ellos? Miguel cayó de rodillas, lágrimas corriendo por su rostro. Les dije que habías huido a Estados Unidos. Les di pistas falsas. Por eso pudiste desaparecer, crear tu nueva identidad. Fue mi único acto de redención. Mientras los policías esposaban a Vargas, este mantenía su sonrisa arrogante. Esto no terminará aquí. Hay personas muy poderosas involucradas, personas que no permitirán que... ¿Te refieres a los jueces Montero y Valencia?, interrumpió el detective Ramírez. ¿O al senador Ruiz? Están siendo arrestados en este momento. La USB no era el único respaldo de la información. Durante 20 años, explicó Isabela, cada noche junto a la cama de mi madre, documenté todo. Construí una red de contactos, identifiqué a cada familia involucrada. María Dolores no murió en vano, su trabajo me dio el punto de partida. Guadalupe extendió su mano temblorosa hacia su hija. Todas esas noches, yo te escuchaba. En mis sueños, oía tu voz contándome todo esto. Por eso cuando desperté, sabía que estabas viva. Isabela se arrodilló junto a la silla de ruedas, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Cada vez que cambiaba tus vendajes, cada vez que monitoreaba tus signos vitales, quería abrazarte, decirte quién era realmente. Pero tenía que completar tu trabajo, mamá. Tenía que hacer justicia. Los expedientes, intervino el detective, están siendo liberados de todas formas. Cientos de familias por fin sabrán la verdad sobre sus hijos desaparecidos. Miguel, mientras lo esposaban, miró a su hermana y sobrina una última vez. Lupita, lo siento. No espero tu perdón, pero... El perdón, interrumpió Guadalupe, su voz firme, tendrás que ganártelo ayudando a identificar a cada familia afectada, testificando contra cada persona involucrada. Mientras sacaban a los detenidos, madre e hija permanecieron abrazadas en medio del antiguo orfanato. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas rotas, iluminando los rostros de los niños en las fotografías chamuscadas. ¿Sabes por qué rosas blancas?, preguntó Isabela suavemente. ¿Por qué? Porque eran las flores que María Dolores dejaba en las cunas de los bebés que no pudo salvar. Decía que simbolizaban la pureza que este lugar había corrompido. Cada rosa que te llevé durante 20 años era un recordatorio de nuestra promesa, que la verdad, como las rosas, siempre encuentra una manera de florecer. Guadalupe acarició el rostro de su hija, memorizado cada detalle que 2 décadas le habían robado. Mi niña valiente. Mi pequeña guerrera. El detective Ramírez se acercó discretamente. Debemos irnos. Los medios estarán aquí pronto. Mientras abandonaban el orfanato, Isabela empujando la silla de su madre, dejaron atrás el edificio que había guardado tantos secretos. En el altar abandonado, una última rosa blanca brillaba bajo el sol del atardecer, testimonio silencioso de que algunas verdades, como el amor entre madre e hija, son más fuertes que el tiempo mismo. La noticia explotó como una bomba en todos los medios mexicanos. Red de tráfico de bebés descubierta, precandidato presidencial entre los detenidos, gritaban los titulares. Las fotografías de Vargas esposado ocupaban las primeras planas, mientras los canales de televisión interrumpían su programación regular para cubrir los arrestos en cadena de jueces, políticos y empresarios prominentes. En una pequeña casa colonial en Coyoacán, protegida por agentes federales, Guadalupe observaba la cobertura desde su silla de ruedas. El noticiero mostraba imágenes de familias desesperadas agolpándose en las oficinas gubernamentales, sosteniendo fotos amarillentas de bebés que les dijeron habían muerto al nacer. Desde la cocina, el aroma del café de olla que Isabela preparaba se mezclaba con el perfume de las rosas blancas que adornaban la mesa. 20 años de secretos flotaban en el aire entre madre e hija, como polvo suspendido en un rayo de sol. En las últimas horas, anunciaba la presentadora con voz grave, más de 300 familias se han acercado a las autoridades tras reconocer a sus hijos en los registros liberados. La mayoría son personas que fueron notificadas de muertes neonatales en distintos hospitales del país.
Los testimonios sugieren una red de corrupción que abarca 2 décadas. ¿Cómo lo soportaste?, preguntó Guadalupe suavemente cuando Isabela regresó con las tazas humeantes. Todos estos años, viéndome a diario sin poder. Casi me delató 1000 veces, interrumpió Isabela, sentándose junto a su madre. Sus manos, que habían cambiado tantos vendajes y monitoreado tantos signos vitales, temblaban ligeramente. Especialmente en tus cumpleaños. En Navidad. Cada vez que tenías una complicación y temía que nunca despertaras. Quería abrazarte, decirte que tu pequeña estaba ahí, cuidándote. ¿Qué te detenía? La promesa que le hice a María Dolores antes de que la mataran. Me dijo, la verdad es como una planta venenosa para ellos. Hay que dejarla crecer en silencio, hasta que sea demasiado grande para arrancarla, punto. El detective Ramírez llegó con una carpeta tan gruesa que apenas podía cerrarla. Su rostro mostraba el agotamiento de interrogatorios interminables. Las primeras declaraciones de Miguel, explicó, dejándose caer en un sillón. Ha estado hablando sin parar desde anoche. Nombres, fechas, ubicaciones de otros orfanatos. Parece que realmente quiere redimirse. O está tratando de salvarse, sugirió Isabela, su voz endureciéndose al mencionar a su tío. ¿Cuántos niños en total?, preguntó Guadalupe, aunque temía la respuesta. Más de 1000 en 20 años, respondió el detective, pasando páginas de confesiones. Pero hay algo más. Algo que Miguel reveló sobre la noche de tu accidente, algo que cambia todo. Isabela tomó la mano de su madre con fuerza. El detective continuó. No solo descubriste la red de tráfico de bebés. Encontraste evidencia de que algunos de los niños eran vendidos para algo peor que adopciones ilegales. Mucho peor. El silencio que siguió fue tan denso que el tic-tac del reloj sonaba como martillazos. Guadalupe cerró los ojos, fragmentos de memoria emergiendo como cristales rotos de un espejo oscuro. El sótano del orfanato, susurró, su voz apenas audible. Había fotografías, videos. Una habitación con. Por eso intentaron matarte, confirmó el detective, su voz suave pero firme. Vargas era solo la cara pública, el político carismático que daba la imagen respetable. Detrás de él, hay personas mucho más poderosas. Personas que aún no hemos identificado. Pero lo haremos, afirmó Isabela, su voz acerada por años de determinación contenida. Cada nombre, cada crimen, cada centavo sucio. Un ruido en el jardín los interrumpió. Los agentes federales se pusieron en alerta, manos en sus armas, pero era solo una mujer mayor en uniforme de enfermera quien apareció en la puerta. Guadalupe la reconoció inmediatamente. Teresa, susurró Isabela, levantándose. La enfermera jefe que me ayudó a crear mi nueva identidad. La única que supo la verdad todos estos años. Teresa se acercó con paso cansado, como si cargara el peso del mundo en sus hombros. En sus manos sostenía un paquete envuelto en tela negra. María Dolores era mi hermana, explicó con voz quebrada por años de silencio forzado. La noche antes de que la mataran, vino a verme. Estaba aterrada. Me dio esto y me hizo prometer que solo lo entregaría cuando la verdad saliera a la luz. El paquete contenía un diario de tapas gastadas y varios DVDs protegidos en fundas plásticas. Las grabaciones originales, explicó Teresa, sus manos temblando. Cada transacción, cada comprador, cada niño vendido. Y algo más. Algo que mi hermana descubrió siguiendo el dinero. La verdadera identidad de quien está detrás de todo esto. ¿Por qué esperaste tanto?, preguntó el detective, tomando el paquete con manos enguantadas. Porque mi hermana me lo advirtió, si esto sale a la luz antes de tiempo, no solo me matarán a mí. Irán por cada persona que sepa la verdad. Cada testigo, cada familia, cada niño que pueda identificarlos. En la televisión, nuevas imágenes mostraban más arrestos, más familias reuniéndose, más verdades saliendo a la luz. Pero mientras Teresa sacaba el último DVD del paquete, todos en la habitación sintieron que estaban a punto de descubrir que lo revelado hasta ahora era solo la superficie de algo mucho más oscuro.
dijo Teresa, sosteniendo el disco como si fuera una bomba a punto de estallar, es el que los hará caer a todos. Los verdaderos monstruos detrás de las adopciones falsas. Los que ordenaron la muerte de mi hermana. Los que intentaron matar a Guadalupe. La élite intocable que... Un disparo atravesó la ventana, haciendo añicos el silencio y las últimas barreras entre la verdad y sus guardianes. El sonido del disparo atravesó la ventana, pero lo que realmente rompió el corazón de Guadalupe fue ver a su hija lanzarse instintivamente para protegerla, cubriendo su cuerpo con el propio. En ese momento, no vio a la enfermera Carmen Ruiz, la mujer fuerte que había construido una vida de secretos, vio a su pequeña Isabela, la niña que creció sin poder abrazarla. Al suelo, todos, gritó el detective Ramírez mientras los agentes federales respondían al fuego. Teresa se deslizó bajo la mesa, el diario de su hermana apretado contra su pecho como una reliquia sagrada. Mamá, susurró Isabela, sus ojos fijos en los de Guadalupe mientras las balas destrozaban las paredes, hay algo que necesitas saber. Algo que te susurré cada noche durante 20 años, esperando que un día pudieras escucharlo realmente. El tiempo pareció detenerse. El caos a su alrededor se volvió distante, como si madre e hija estuvieran envueltas en una burbuja donde solo existían ellas y 20 años de palabras no dichas. La noche del accidente, continuó Isabela, lágrimas mezclándose con el polvo de los escombros, no estaba sola en el coche. Yo estaba en el asiento trasero. Guadalupe sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Los fragmentos de memoria que el coma había enterrado comenzaron a emerger, el espejo retrovisor reflejando a una niña dormida, el coche negro apareciendo de la nada. Su último pensamiento consciente siendo un grito desesperado, mi hija. El impacto me lanzó al suelo, la voz de Isabela temblaba. Te escuché gritar mi nombre antes de perder el conocimiento. Cuando desperté en el hospital, el tío Miguel me dijo que habías muerto. Me llevó al orfanato, por mi propia seguridad. Pasé 3 días llorando tu muerte hasta que María Dolores me encontró. Ella me dijo la verdad, estabas viva, pero en coma. Otro disparo, más cercano. Los agentes gritaban órdenes, pero madre e hija seguían en su burbuja de verdades tanto tiempo guardadas. ¿Por qué no me lo dijiste cuando desperté?, preguntó Guadalupe, sus manos acariciando el rostro de su hija como intentando recuperar cada año perdido. Porque el peligro no ha pasado, respondió Isabela. Los hombres que intentaron matarte esa noche no buscaban silenciar tu investigación sobre el tráfico de bebés. Eso era solo la superficie. Lo que descubriste, lo que María Dolores me ayudó a confirmar durante todos estos años, es algo mucho más oscuro. Teresa se acercó, arrastrándose bajo el fuego cruzado. Los niños, adoptados, dijo con voz quebrada, no fueron vendidos solo a familias ricas. Algunos fueron llevados a compradores especiales. Políticos poderosos, empresarios intocables, gente que usaba el orfanato para... No necesitó terminar. El horror en los ojos de Guadalupe mostró que recordaba los archivos que había descubierto esa noche fatal. Por eso mantuve mi identidad en secreto, continuó Isabela. Por eso esperé tanto. Necesitaba reunir pruebas contra todos, construir un caso que fuera imposible de enterrar. Cada noche junto a tu cama, actualizaba los archivos y te contaba mis avances, esperando que en algún nivel pudieras escucharme. Te escuchaba, susurró Guadalupe. En mis sueños, oía tu voz. Me contabas sobre testigos, documentos, nombres. Pero hay algo más, Isabela tomó las manos de su madre. Algo que nunca te dije en esas noches, porque temía que si lo decía en voz alta, me quebraría. Cada día de estos 20 años, cada momento que pasé junto a tu cama cambiando vendajes, monitoreando signos vitales, fingiendo ser solo otra enfermera, cada segundo fue tortura y bendición. Tortura por no poder abrazarte, bendición por tenerte cerca. Las lágrimas corrían libremente por los rostros de ambas. El tiroteo había cesado, pero apenas lo notaban. Mi niña valiente, sollozó Guadalupe. Mi pequeña guerrera. Sacrificaste tu vida entera. No, interrumpió Isabela con una sonrisa entre lágrimas. Sacrifiqué mi nombre, mi identidad, pero nunca mi vida. Mi vida eras tú, mamá.
Cada día junto a ti, aunque no pudieras saberlo, era un regalo. Y ahora. Un último disparo resonó, seguido por gritos de perímetro asegurado. El detective Ramírez se acercó con noticias que cambiarían todo, pero madre e hija apenas lo notaban. 20 años de secretos y sacrificios se desvanecían en un abrazo que había esperado demasiado tiempo. Y ahora, susurró Guadalupe, completando la frase de su hija, tenemos una nueva vida por delante. Juntas. Teresa observaba la escena con lágrimas en los ojos, el diario de su hermana aún apretado contra su pecho. Las verdades más oscuras aún esperaban ser reveladas, los criminales más poderosos aún debían caer. Pero en ese momento, en esa sala llena de casquillos de bala y verdades liberadas, el amor entre madre e hija brillaba más fuerte que cualquier oscuridad. El verdadero milagro, pensó Teresa, no era que Guadalupe hubiera despertado después de 20 años. El milagro era que el amor pudiera sobrevivir tanto tiempo en silencio, creciendo en las sombras como una flor determinada a alcanzar la luz. La mañana que cambiaría toda la historia de México amaneció con una calma inquietante. En la sala de conferencias de la Procuraduría General, Guadalupe e Isabela se sentaban lado a lado frente a decenas de cámaras y periodistas. Teresa, con el diario de su hermana en las manos, ocupaba un lugar en primera fila. Las pantallas transmitían en vivo los arrestos simultáneos en todo el país, jueces, empresarios, políticos de alto rango. Pero las verdaderas bombas estaban por estallar. Durante 20 años, comenzó Guadalupe, su voz firme a pesar del temblor en sus manos, mi hija sacrificó su identidad, su vida, todo, para exponer una verdad que va más allá del tráfico de bebés. Isabela tomó el micrófono, sus ojos encontrando los de su madre antes de continuar, lo que descubrimos no fue solo una red de adopciones ilegales. Era un sistema diseñado para proteger a los más poderosos del país, aquellos que usaban el orfanato para satisfacer sus perversiones más oscuras. El silencio en la sala era ensordecedor mientras las pruebas se proyectaban en las pantallas. Fotografías, documentos, videos que probaban décadas de corrupción y crímenes inimaginables. Mi hermana murió por estas verdades, intervino Teresa, su voz quebrándose. Pero antes, aseguró que la evidencia llegara a las manos correctas. A una niña que creció para convertirse en la guardiana que México necesitaba. En las pantallas, los rostros de los intocables desfilaban uno tras otro. Nombres que aparecían en portadas de revistas de sociedad, en consejos directivos, en campañas políticas. Miguel, esposado pero determinado a redimirse, testificaba en otra sala. Cada centavo que estos hombres donaban al orfanato compraba su acceso a... No hay palabras para describir los horrores que presencié. Mientras la verdad se desplegaba ante México y el mundo, Guadalupe tomó la mano de su hija. 20 años de secretos, de dolor contenido, de amor silencioso, culminaban en este momento. La verdadera historia, dijo Isabela, lágrimas corriendo libremente por su rostro, no es sobre criminales y víctimas. Es sobre el amor de una madre que se negó a morir. Sobre una hija que encontró su propósito en la búsqueda de justicia. Sobre una enfermera que dio su vida para proteger la verdad. Las redes sociales explotaban. Los teléfonos no dejaban de sonar. México entero se estremecía ante las revelaciones. Pero hay algo más, continuó Guadalupe, su voz suave pero clara. Algo que todas las familias destrozadas por estos criminales necesitan saber, no están solas. Cada niño perdido, cada bebé robado, cada vida destruida, todos merecen justicia. Y la justicia, como el amor de una madre, no conoce límites de tiempo. Teresa se levantó entonces, sosteniendo en alto el diario de María Dolores. Mi hermana escribió, la verdad es como una rosa blanca. Puede ser cortada, pero sus semillas encontrarán tierra fértil. Y donde florece una rosa blanca, la oscuridad no puede sobrevivir. Las últimas detenciones se realizaban en vivo. Los intocables caían uno tras otro. Pero en medio del caos mediático, madre e hija compartían una mirada que decía más que todas las palabras del mundo. Valió la pena, susurró Guadalupe, cuando los micrófonos se apagaron. Isabela sonrió, ese gesto que había contenido durante 20 años junto a la cama de hospital, cada segundo, mamá. Porque al final,
El amor venció al miedo. La verdad venció a la oscuridad. Y nosotras vencimos al tiempo mismo. Afuera, México despertaba a una nueva realidad. Los poderosos caían, las familias se reunían, la justicia finalmente llegaba. Pero dentro de esa sala, una madre y una hija se abrazaban, sabiendo que su historia era prueba de que el amor verdadero no conoce límites, no teme sacrificios, y siempre encuentra su camino a la luz. Como las rosas blancas que Isabela dejaba cada noche junto a la cama de su madre, la verdad había florecido en el momento perfecto. Y su fragancia perduraría por generaciones. Gracias de corazón por acompañarnos en esta historia que nos ha tocado profundamente. Nos encantaría saber qué opinas sobre el desenlace y desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Si esta historia resonó contigo y quieres disfrutar de más relatos como este, haz clic en el próximo video que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides darle like y suscribirte a Relatos Inolvidables 2. Juntos podemos seguir compartiendo historias que emocionan, inspiran y nos conectan como una gran comunidad. Tu apoyo es lo que nos permite continuar trayendo relatos que iluminan vidas. Nos vemos muy pronto, aquí, en Relatos Inolvidables 2.